muy buenas tardes. Estamos de regreso en RD al Descubierto. Hoy estamos aquí con un joven del municipio de Bonao, provincia Monseñor Noel. Él es abogado egresado de la Universidad Iberoamericana, UNIBE, con una especialización en Derecho Administrativo de la Universidad también Iberoamericana UNIBE, subsecretario de Asuntos Legislativos del Partido de la Liberación Dominicana. Él es pianista y escritor de artículos de opinión en distintos diarios. Bienvenido. Muchas gracias, Abril. Me siento muy honrado de ser recibido en este gran programa que siempre sintonizo los fines de semana. Y además que yo te lo dije la vez que te conocí, que tú eres una mujer con mucho abolengo. Bueno, pero yo creo que aquí el abolengo es mutuo, porque tú eres hijo también de un político, del ex senador de la provincia Monseñor Noel, Félix Nova, y tú sabes lo que significa provenir de una marca política y la responsabilidad que eso significa. Entonces, Félix, ¿qué ha sido para ti, para empezar por ahí, qué ha significado para ti crecer bajo la sombra de un apellido familiar político? Mira, sobre ese tema es muy interesante porque es un reto para superarte, primero que todo. También para construir tu propio camino. Vas a encontrar muchas personas que van a ser opositores naturales, solamente por donde tú provienes. Pero que eso no sea una desmotivación. Úsalo como una catapulta para saber de que una persona que está triunfando va a tener muchos frentes por delante. Y además tú tienes que seguir tu propio camino y trazar que tu nombre pese más que lo que hizo tu padre anteriormente. Yo lo uso más como una motivación para yo ser mejor cada día. Y que pronto no me digan que el hijo de Félix, sino cuando yo ande con mi papá, digan, ah, usted es el papá de Félix. La gente suele subestimarte por ser hijo de quién eres. Es algo habitual, porque muchas veces creen que uno no tiene los méritos. Solamente dicen de que de seguro llegó ahí por el tema de que su padre es fulano de tal. Pero muchas veces, a través de las acciones, hablan más que las mismas palabras. Y a mí me gusta más el tema de actuar. ¿De qué tú has hecho a nivel político en tu provincia para llegar a ser el subsecretario? Porque en el PLD se sabe que los cargos hay que ganárselos. De hecho, Sí. hay que ganárselo en todos los partidos, pero el PLD es famoso por hacer el camino para los jóvenes un poquito más escabroso. ¿Cómo fue ese camino para ti? ¿Qué tú tuviste que hacer? Mira, normalmente me introduje a la política en el año 2016 de una manera llena, leyendo sobre todo, también haciendo la carpintería política, de trabajar dentro de mi provincia, ayudando a mi padre en todo lo que estaba a mi alcance. Empecé a trabajar en el Congreso Nacional, donde me he empapado mucho sobre las técnicas legislativas, de cómo funciona el tema de las iniciativas, cómo se aprueban y todo ese aspecto técnico. Entonces, el PLD, después del proceso que ha pasado en el 2020 y en el Congreso, unos amigos míos me dijeron, Félix, tú eres una persona que maneja muy bien el tema de técnicas legislativas, estás dentro del Congreso, tienes un amplio manejo sobre eso. Tú caerías muy bien como subsecretario en asuntos legislativos. ¿Y qué pasó en el Congreso, Joaquín Vidó Medina? El PLD convocó elecciones para las subsecretarías. Y me recuerdo que en esas elecciones, en el caso de los secretarios, votaban el Comité Central, que se escogieron a los 39 secretarios que había en general. En cambio, en el tema de las subsecretarías, era el Comité Político que votaba a favor de ellos. Y a mí... Que era más reducido. O sea, Sí, que eran reducidos. Que tú sabes que el comité político del PLD ahora son 45 miembros. Y el día que eran las votaciones, habían 39 miembros y recibí el voto de 37, que fue un gran apoyo a lo que yo he podido hacer en el tema legislativo dentro del Congreso, porque siempre he ayudado a los legisladores en todo lo que necesiten, en el aspecto de que si necesitan alguna iniciativa legislativa, yo les puedo dar una asesoría sobre el tema y de cómo puede mejorar, en qué se podría también como trabajar más. Tú estás hablando de un área que creo que solamente el PLD tiene una secretaría que trabaja estos temas, porque siempre ha sido una queja de que llegan muchos congresistas al Congreso Nacional y no tienen una idea acabada de cuál es su trabajo, ni siquiera de cómo redactar un proyecto de ley. Y tal vez por eso es que se tarda tanto. Y uno ve a veces de que el proyecto del Código Penal tiene 10 años dando vuelta en el Congreso. El de migración duró 20. ¿Por qué es tan difícil
llevar a buen término un proyecto de ley? Mira, el tema de las técnicas legislativas es más complejo de lo que uno cree, porque a la hora de tú someter una iniciativa, tú también tienes que complementarla con otras que han sido aprobadas. Por ejemplo, el Código Penal tiene que ir en consonancia a lo que dice también el Código Procesal Penal, la ley de 53-07, que es de los delitos digitales y otras iniciativas, para que no choquen y no afecte la seguridad jurídica. Es decir, que el tema de técnica legislativa siempre es de una lectura constante. Pero como a mí me parece como que no todos los diputados y senadores le prestan atención a eso, porque cada rato vemos que una ley tumba la otra, que una ley tiene artículos que chocan con la Constitución, que chocan con otras leyes, entonces termina en el Tribunal Constitucional y la destazan. Sí. Para poner un ejemplo, la ley de partidos políticos y régimen electoral, que le han eliminado una cantidad importantísima de artículos, porque en el Congreso sencillamente no se dieron cuenta o no les importó aprobar una ley que chocaba con otras. La ley de partidos duró más de 20 años conociéndose en el Congreso, desde finales de los años 90, y resulta que en el momento que se quería aprobar, lo hicieron de una manera a vapor. Chequearon algunos artículos como que le estaban prestando más atención que a otros. Lo que yo decía, un grave error, hay que dar una ley más completa. Por ejemplo, uno de los temas que siempre se ha debatido ha sido el financiamiento de los partidos políticos, como el tema de la proporcionalidad que tienen, que ahora es uno de los temas más polémicos, de que un 80% para los mayoritarios y el otro 20%, un 12% para los que estén del 5 al 1% y el 8%, si no me equivoco, de los que estén menos del 1%. Pero eso es la propuesta, eso no es lo que está en No, la ley. eso es lo que está, que es un 80-20. Lo que se quiere hacer en la propuesta que depositó la Junta, que sí, la Junta Central Electoral tiene atribuciones para depositar proyectos de ley en los temas de iniciativas legislativas en régimen electoral. Por ejemplo, en la ley de partidos, la propuesta de la Junta, quieren hacer lo siguiente: un 30% para todos los partidos y el otro 70% de una manera proporcional a la cantidad de votos que saque cada partido, cumpliendo mucho con razonabilidad y proporcionalidad, que para mí estoy de acuerdo con esa proporción, porque a veces hay partidos que sacan un 5% y reciben lo mismo que un partido que sacó un 50%, que eso no se ve algo equitativo al trabajo político que hicieron y a los votos que recibieron en las urnas. Pero debería ser al revés, porque todo el mundo sabe que mientras más grande es un partido y mientras más votos tiene, más apoyo, más financiamiento externo recibe, porque el empresariado no invierte su dinero en partidos que ellos no le ven posibilidades. Sin embargo, los partidos pequeños, a veces sus alcaldes y sus diputados hacen tal vez hasta un mejor trabajo que uno grande y sin embargo no reciben el financiamiento ni del gobierno ni del sector externo. Curiosamente, lo que tú acabas de decir es uno de los puntos de debate que hay en la comisión dentro del Senado, que está estudiando la ley de régimen electoral y ley de partidos. También están hablando sobre una posibilidad de regular el tema de los sectores externos, porque ¿cómo es posible de que no hay una regulación en ley, ni de manera tácita ni expresa sobre eso, y no se sabe de dónde pueden venir esos bienes? No hay una rendición de cuentas de los sectores externos. Entonces, tú me dices que en primer lugar hay que tomar en cuenta las otras leyes que hay en el Congreso. ¿Hay un departamento en el Congreso que se encarga de hacer eso de manera automática o es una iniciativa que tienen que tomar los miembros de la Cámara de Diputados o del Senado? Hay oficinas dentro del Congreso, en cada una de las cámaras, que se dedican a esos estudios. Por ejemplo, en el Senado de la República está el Departamento de Técnicas de Revisión Legislativa y también hay una en la Cámara de Diputados que se dedica a eso, que analizan las leyes de una manera técnica, tanto lingüística y constitucionalmente. ¿Por qué fallan entonces? No. Y se dan estos choques que luego en el tribunal se caen. Yo no considero que fallen, porque al final la última decisión la tiene el legislador, que a veces pueden hacer caso a las recomendaciones que hacen esas oficinas o pueden hacer una omisión y seguir adelante. Algo así pasó en la ley de extinción de dominio, como fue aprobada. ¿Cuál fue lo que sugirió la oficina versus lo que se aprobó? Hubo un arroz con mango. ¿Por qué? Porque, fíjate, la ley de extinción de dominio, a lo primero, como querían aprobarlo en el Senado, era una ley ordinaria, lo querían hacer. Pero ¿qué es lo que sucede?
La ley de extinción de dominio, por varias razones, resulta una ley orgánica, que más tarde te voy a explicar la diferencia entre una ordinaria y una orgánica. Sucede que en el Senado querían aprobarla como ley ordinaria, que requiere lo siguiente: la mayoría simple de votos, y también que una ley ordinaria solo es de orden público. Una ley sencilla, como puede ser como la creación de un nuevo municipio, que es también una ley ordinaria. En cambio, una ley orgánica es aquella que afecta derechos fundamentales de una manera expresa. Y la ley de extinción de dominio Afecta el derecho de propiedad, por ejemplo. Sí, artículo 51, numeral 6, que hay una reserva de ley de que el legislador tiene que legislar una ley para la extinción de dominio y el decomiso de bienes ilícitos, que eso es una potestad que solamente el legislador puede regular los derechos fundamentales. Y también el tema de un debido proceso, porque a la hora de tú dar un tribunal que va a juzgar los bienes ilícitos, estás creando de verdad como una nueva categoría para ser juzgado. Y también... Sobre todo porque ese tribunal va a fallar independiente del caso penal. O sea, Sí. que tú puedes fácilmente ganar en el caso penal y perder en el caso económico. Es algo que puede pasar y también ese es otro de los errores que tiene esa ley, porque afecta el principio no bis in idem en el derecho penal, que no te pueden juzgar dos veces por el mismo caso. Lo que debería de haberse hecho en un principio con esa ley de extinción de dominio era de que después de fallado el caso penal, ahí se puede conocer extinción de dominio, porque tú no puedes ser juzgado de manera paralela al mismo tiempo. Y además, si yo soy declarado absuelto en un caso penal, No te pueden decomisar los bienes, no en teoría. no, en teoría, Con esta ley ahora la cosa cambia. sí, pero la suerte es que después en el Congreso, en la Cámara de Diputados, corrigieron algunos errores que tuvo la iniciativa. Es decir, vamos a poner que la ley de extinción de dominio era un carro con las gomas pichadas y entonces lo mandaron a tapar. Está el carro óptimo, pero para correr cierto kilometraje no te va a durar todo el tiempo, porque todavía hay algunas fallas que incluso algunos juristas dicen han subsanado algunas, pero todavía hay otras, porque en el procedimiento va a ser una gran laguna, que cómo lo van a interpretar los jueces. Entonces hay que esperar que el Tribunal Constitucional falle al respecto. Sí. ¿Qué otras leyes de importancia están empantanadas en el Congreso ahora mismo? Además de las leyes de régimen electoral, la de partidos, Código Penal. el Código Penal, que ha sido literalmente como una pelota de tenis, porque cada cámara se la devuelve una a la otra. Inicialmente se supone que era por el tema de las tres causales, pero cuando tú ves las discusiones en el Congreso, de lo que menos se habla de las tres causales. Ellos han estado poniendo y quitando otros artículos como que y esos artículos tal vez no reciben la atención debida de la población. Porque fíjate, siempre he visto que han usado el tema de las causales como la punta del iceberg. Pero el Código Penal no solamente es causales, porque son 423 artículos, tiene el proyecto. Y hay muchos puntos que hay que hablar. Uno de ellos es que quieren hacer como la acumulación de penas, que tú sabías que sería declarado inconstitucional posiblemente el tema de acumulación de penas. ¿Por qué? Porque en el artículo 40 de la Constitución, que habla del derecho a la libertad, en el numeral 16, si no me equivoco, habla de que el objetivo de la prisión, de tu ser detenido, es la corrección, no que te castiguen. Y entonces ese es el objetivo que tiene el derecho penal. Ese es el espíritu de la Sí, ley. de que tú tengas una sanción y puedas resarcir el daño y ser reinstaurado a la sociedad, no que te castiguen por lo que tú has hecho. Porque vamos a poner el ejemplo de una persona que haya cometido un crimen. Le dan como, por el tema de lo que hizo, tiene una pena acumulativa y le dan 70 años. Vamos a poner que tenga 20 años de edad. Esa persona no va a ser resarcida, está siendo castigada, va a llegar a los 90 años, si es que llega a la hora de cumplir la pena. En cambio, lo que se debe de hacer es fortalecer el sistema penitenciario para que esas personas sean corregidas. Pero a veces, y esto tal vez no es el tema, pero a mí siempre me ha parecido curioso, se habla mucho del derecho del victimario en este caso, pero poco se habla del derecho de las víctimas, porque tú me estás hablando de que no podemos castigar al culpable, pero hay que resarcir a la víctima. O sea, Sí. cuando tú me matas y te dan, qué sé yo, 10 años, ¿cómo puedes resarcir el daño No. causado a mi familia Sí. que tú pases 10 años preso? O sea, tú tienes que pagarme el daño Sí. que ocasionaste. Y la ley ahora mismo
no prevé ese tipo de cosas. Sí. Sobre todo las personas fallecidas son como que tú te moriste y tú perdiste todos tus derechos. No hay derecho ni a tu intimidad, No hay las un- imágenes salen volando por el mundo Sí. y nadie las respeta. Y sencillamente todo el mundo se preocupa porque el victimario no se abusa de él. ¿Y la víctima para cuándo? Vamos a empezar por orden. Primero tú hablaste de que no se respeta la imagen de la víctima. Hay una ley sobre la intimidad y buen nombre. Que nadie paga, nadie No, cumple. lamentablemente. En casos particulares se ha buscado cumplirlo porque hay personas que de una vez publican fotos de la persona y no respetan el honor e integridad de la familia sobre el tema y el duelo. Segundo, el tema es que en el Código Penal se busca variar el tema de las sanciones que va a haber, porque a veces hay algunos delitos que son de 5 o 10 años. Se puede aumentar, pero debe de haber una resarción a la persona. No se tiene que buscar como un código punitivo, como en los viejos tiempos que se cumplía la ley del talión, que eso es ojo por ojo y diente por diente. Y también que en el Código Penal se ha dilatado mucho porque siempre han cambiado de uno u otro tema. Vamos a poner el siguiente. Hablan del aborto, quitan el aborto. Entonces vemos que cambia el debate por otro tema, como puede ser el tema de las pelas a los niños. Que eso yo no le veo sentido dentro del Código Penal, porque hay un Código del Menor, Ley 136-03, que a veces yo mismo he dicho como que parece que es de maldad que lo están haciendo, que no quieren conocer el Código Penal. Y también está el tema de la discriminación, que estaba allí incluido, que también fue un escándalo en un momento dado, lo ponen y lo quitan. Hay diversos, fue lo que te dije, hay artículos que pareciera que son los que realmente le interesan, pero mantienen como la chercha a nivel de prensa de que son las tres causales, cuando lo que se discute allí en el Congreso no es necesariamente las tres causales. ¿Esa ha sido la experiencia que tú has visto desde el Senado? En los 4 años que llevo allá, yo siempre he visto que ha sido ese tirajala que han tenido con las iniciativas legislativas, bueno, principalmente con el Código Penal. Yo siempre he estado a favor de su aprobación, siempre que respeten el marco constitucional. Otro de los temas que puedo decir que he visto de los legisladores es que a veces siempre que ya se va a aprobar, que hay un tipo de consenso, aparece alguien que de última hora quiere meter una nueva enmienda y eso tumba otra vez los Tumba estudios. todo, hay que volver a empezar. Sí. Es un círculo vicioso que yo he podido comprobar muchas veces, pero yo confío que tarde o temprano vamos a tener ese código penal que nos va a alejar del siglo XIX para tener un código que pueda castigar el crimen en el siglo XXI. Porque hay algunos casos, como el sicariato, que no es castigado por el Código Penal vigente. Porque el Código Penal, bueno, el derecho penal en general, solo tiene una fuente, que es la ley. Y si no está en la ley, ¿cómo se puede castigar algo? Que eso ha sido lo que ha pasado muchas veces. Y siempre el debate del Código Penal va a venir cuando pase un crimen o un caso grave. Hemos visto varios casos graves. Por ejemplo, el caso Emily Peguero fue uno de los ejemplos que la gente dijo, ¿y el Código Penal cuándo lo vamos a tener? Ya han pasado Porque años. la pena era muy laxa Sí. para no los que estuvieron involucrados directamente en el crimen, que fue Marlon, sino para las personas que participaron en la ocultación. Como cómplices. Como cómplices, que había ahí una serie de disyuntivas, porque una cosa es que tú conozcas el crimen y lo tapes, y otra cosa es que tú te enteres de manera posterior y lo tapes. Son dos tipos de complicidades totalmente Sí. diferentes, pero el que no sabe de leyes Es algo no muy entiende técnico. nada de eso. Como digo, es algo muy técnico y complicado. Y además que el juez tiene que aplicar tanto la doctrina, lo que establece la ley. Por eso muchas veces los jueces están con las manos atadas, porque ellos cumplieron con su deber y son ellos los que le echan la culpa, diciendo cómo tomaron esa decisión. Incluso los jueces deben de hacer su justa motivación a la hora de fallar. Y eso es a base del Código Penal, en el caso de los jueces penales. Y también, volviendo al tema de las iniciativas pendientes, fíjate que la Constitución Dominicana tiene una figura llamada reserva de ley, que son como las disposiciones que deja al legislador para que regule. Que hay muchas de ellas que todavía hoy en día, 12 años después de promulgada la Constitución del año 2010, no se han tocado. Una de ellas es el tema del referendo, que de verdad no se ha conocido dentro del Congreso. ¿Y tú crees que en un país donde la gente cree en bruja todavía, cree en vacá Y en cree, mantequilla.
y en mantequilla y le compre boleta al primer carajo a la vela que aparezca, tú le puedes dar el poder de permitir tumbar o no a un presidente. Mira, el tema de referendo dentro de la misma Constitución, no me recuerdo hoy en día los artículos exactos, habla en cuáles casos aplicaría los tipos de referendo, pero de una forma ambigua que dejaría al legislador el tema de su propia regulación. Ese es uno de los temas que yo siempre he estado a favor de que se aprueben, porque hay dos tipos de referendo que establece la Constitución. A nivel municipal, que sería a través de una nueva ley de gobierno municipal, que derogaría la actual, la 176-07, y un referendo que es general, que es normalmente un sí o no, y dice cuáles son las disposiciones en las que se puede hacer. Que no está incluido entonces el caso del presidente, porque eso es lo que preocupa, que en un país donde las masas son manipulables y donde un tema, pongo un ejemplo fuera del país, Inglaterra votó para salir del Brexit. Sí. Y al otro día y durante la siguiente semana lo más buscado en internet fue el Brexit. ¿Por qué? Porque la gente votó para salirse del Brexit sin tener una idea de lo que era el Brexit. Y metieron a Inglaterra en un berenjenal económico que hoy están pagando. Entonces, a eso es que se le teme con respecto al referéndum. Que tú tienes una ley que permitiría, si al partido de oposición o a un sector con el suficiente poder económico, manipular el sistema basándose en la ignorancia de la gente. Hay varios casos de referendo que muchas veces varía por el porcentaje. Por ejemplo, en algunos países, como en el caso de España, se ha visto que hay algunos referendos que necesitan un cierto porcentaje para ser aprobado, que no es con un tema de mayoría simple. Por ejemplo, cuando pasó el tema de Cataluña en el año 2017, a finales, estaban tratando de hacer un referendo y para ver un resultado a favor era de un 70-30. Eso depende de la voluntad del legislador, de cómo quiere establecer cómo sería el referendo. Si sería mayoría simple, mayoría... Tres cuartas partes. Sí, tres cuartas partes de las personas que participen o también de la cantidad de electores que puede haber. Todo va dependiendo de cómo el legislador regule, que por eso es que la Constitución deja al legislador que pueda regular muchas de las disposiciones que estén en la misma Constitución sin afectar el núcleo esencial de la misma. Por ejemplo, el legislador puede regular el tema de derechos fundamentales. ¿Tú te recuerdas cuando se estaba hablando de la ley que le decían ley Mordaza? Sí, yo la recuerdo. Sí. Que dicho sea de paso, fue muy chistoso cómo se puso en la prensa, porque mucho de lo que está en esa ley está distribuido en leyes accesorias, como tú decías, que sencillamente como la 61-32. Melania lo que hizo fue que buscó todas las leyes y la puso en un solo documento. Había algo un poco que sí era nuevo, que tenía que ver con el tema de la injuria, que la injuria siempre ha estado un poco, vamos a decir, aérea, porque lo que tal vez es muy injurioso para ti no lo es para mí. Lo que sucede muchas veces con la difamación e injuria, es decir, el buen nombre de la persona es algo muy subjetivo. Es igual cuando se interpreta el derecho a la dignidad, porque depende de la persona, la magnitud que le dé. El tema del proyecto que tenía la senadora Melania, lo que sucede es que era algo ambiguo, que dejaba a sujeto a interpretación. Y otro tema es que te podían demandar de una manera penal. ¿Cómo te pueden demandar por difamación, que es una acción privada en el derecho penal? Es decir, que si te llevan a difamación e injuria, tú no tienes cárcel, pero en el proyecto buscaban el tema de que la persona tuviera cárcel. No, si hay cárcel todavía en difamación de injurias. Recordemos el caso, lo que pasa es que casi nunca se da. Recordemos el caso de este periodista que... ¿Cuándo? Que difamó a Margarita Cedeño de Fernández. Se le puso una multa de una costa legal. Inicialmente, en primera instancia, le habían condenado a 1 año de prisión. Luego, en una segunda instancia, no recuerdo si fue descargado o le dieron pena cumplida, pero sí existe. Pero casi ningún juez castiga de manera penal a alguien que dañe la imagen de otra persona. Un dato interesante de eso, yo me recuerdo que ese caso fue como año 2009-2010, si no me equivoco, ¿verdad, Abril? No, yo creo que fue después del 12. Pero pasa lo siguiente, el Tribunal Constitucional en el año 2016 declaró inconstitucional algunos artículos referentes a eso en el tema de difamación e injuria. Declaró es que hay una jurisprudencia entonces. Del año 2016 y ese caso es previo a eso para darte esa explicación sobre ese tema.
Entonces, por eso es que... Pero al final, ¿qué pasó con esa ley? ¿Sigue dando vuelta? ¿La mandaron para la próxima legislatura? Está en la Cámara de Diputados, pero la mandaron a engavetar por el tema del ruido que ha ocasionado. Y eso es algo que se ve mucho también en el Congreso. Ellos en vez de solucionar el problema, lo que hacen es que le engavetan. Sí, Entonces vamos a seguir con el mismo problema. No, porque hay un problema real con el tema de la difamación, sobre todo con el tema de las redes sociales. Porque después que llegaron en las redes sociales, aquí cualquiera puede decir lo que sea de otra persona y se quedó así. No, pero si tú supieras que hay mecanismos para el tema de las redes sociales. Sí, pero ¿a qué costo? No, O sea, la esperar ley- 8 años por una sentencia, ya, por más que yo pida disculpas, el daño que yo ocasioné es irreparable. Ese es un tema ya procesal en lo que estamos hablando. Porque, por ejemplo, está la ley de delitos cibernéticos, que es la 53-07, que ahí te habla de que cuando se usa algún medio electrónico, como también digital en general, tú puedes accionar por el tema de difamación, que ahí cambia la postura, no es una acción privada, sino una acción pública. Hipólito lo hizo en su momento contra el senador de Wilton Guerrero. Wilton Guerrero ganó, De Paraná. pero ganó ¿cuántos años después? Sí. Ganó como 5 o 6 años después, si no me equivoco. Entonces, ya el daño ocasionado, aunque tú pidas disculpas, ya es irreparable. No, si tú supieras que ahí no sería algo más del Código Penal ni de ninguna de esas leyes, sino de procedimiento, porque la justicia dominicana normalmente es lenta. Muy lenta. Te lo digo yo que soy abogado, que cualquier caso, por más sencillo, te puede durar varios años. Y en el caso de Hipólito, que fue a un senador, fue jurisdicción privilegiada. Que el caso Que se debió llevó... haber sido hasta más rápido, porque era jurisdicción privilegiada. Sí, pero esa jurisdicción no tiene la cantidad de casos que tienen las otras. No hay tantos recursos porque solo se conoce en única instancia. El tema es que se aplazaba mucho las audiencias de la misma y por eso se duró tantos años en conocerse. Es uno de los problemas que también ha tenido la justicia dominicana, el tema del tiempo que dura para conocer al menos un caso completo, de fallarlo de inicio a fin. Eso no es lo mismo que pasa en el Congreso, que por eso tenemos leyes que tienen 20 años. El tema que en el Congreso sucede que a veces llegan iniciativas y fíjate, hay un procedimiento para aprobarse. Primero, Sí, vamos por el principio. ¿Cuáles son los requisitos y cuál es el procedimiento para someter un proyecto de ley? Sí. Normalmente, las iniciativas legislativas lo pueden depositar los legisladores en sus respectivas cámaras. También puede el presidente de la República. Puede también la Suprema Corte de Justicia en materia de justicia. Junta Central Electoral en materia electoral. Y también se puede la iniciativa popular, que al menos debe de tener registrado 2% del padrón electoral para una iniciativa popular. Asimismo es, la misma Constitución habla de la iniciativa popular. O sea, que nadie, solamente tú tienes que ser un gran líder si tú no estás o eres legislador o no estás en una de esas organizaciones para poder conseguir los votos suficientes para someterla. O sea, ya yo la sometí. ¿Cómo yo la someto? Vas a la Secretaría General Legislativa, que ahí ponen el proyecto. En la próxima sesión que haya en una de las cámaras, dicen a qué comisión va a ir, cuál comisión es competente para conocer ese proyecto. Y en la comisión vamos a poner que depositas un proyecto para la creación de un Palacio de Justicia en San Cristóbal. Eso va de una vez a la Comisión de Justicia. Esa comisión estudia el proyecto. Entonces, después de estudiarlo, dan un informe favorable. Al dar el informe favorable en una sesión, se aprueba o no el proyecto. Vamos a poner que se aprueba. Entonces, repite el mismo ciclo en la otra Cámara. Que si incluso la Cámara de Diputados, por ejemplo, modifica una coma. Tiene que devolverse entonces al Senado. Y se aprueba, tiene que conocerse otra vez en el Senado. Que eso ha pasado con varios proyectos. Y el tiempo de conocerse un proyecto es de 2 legislaturas, que cada legislatura tiene el periodo de 150 días. Una empieza el 27 de febrero y otra empieza el 17 de agosto. Es decir, que en el ciclo de un año dura un proyecto dentro del Senado y de la Cámara de Diputados. Entonces, si no pasa en ninguna de esas legislaturas, ¿qué pasa con la ley? Perime. Y entonces se tendría que volver a reintroducir. Entonces, la ley aquí han perimido, sabrá Dios cuántas veces antes de llegar a conocerse, solo para que entonces tenga problemas en el Constitucional la reboten y haya que volver a empezar de nuevo. Félix, muchísimas gracias. No, para mí me siento agradecido de ser recibido en este espacio y además del gran trato que tú siempre estás a los invitados.
Señores, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su sintonía. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más de RD al Descubierto.